Saludo a todos los hombres de valor y fe y a las personas que nos siguen en el canal de YouTube en @hombres de valor y fe -40 para que lo tengan presente. Soy Alfonso Lasprilla y hoy tengo el privilegio de presentar el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Cuando entré a mirarlo me di cuenta que es bien largo y bien interesante el capítulo. No creo que alcancemos a hacerlo hoy, como les había prometido, porque este capítulo tiene los siguientes pasajes que son bien interesantes. Vamos a mirar hasta dónde nos alcanza el tema para dividirlo entonces en dos y presentar hoy una parte y la otra parte de hoy en 8 días. Entonces sería la mujer adúltera, que va del 1 al 11. El pasaje número 2, que es yo soy la luz del mundo, del 12 al 20. Yo El limpié pasaje todo, 3, que es a donde yo voy, ustedes no pueden ir, también del todo. versículo 21 al 30. Y el 4 tiene dos nombres que encontré porque estuve revisando las versiones bíblicas de Dios habla hoy y de Reina Valera para poder tener una comprensión total del tema. Y entonces en Dios habla hoy, ese cuarto pasaje se llama Los hijos de Dios y los esclavos. Y en la versión de Reina Valera se llama La verdad los hará libres, que va del 31 al 38. Me gusta más La verdad los hará libres porque es mucho más dicientes. El quinto pasaje se llama Ustedes son de su padre el diablo. Me pareció un nombre fuertísimo. Dije yo, Dios mío, esto suena fuerte, dicho por nuestro Señor Jesucristo. Ustedes son de su padre el diablo, y va del 39 al 47. Y en el sexto pasaje, Cristo existe desde antes de Abraham, en la versión Dios habla hoy, y ese mismo pasaje con ese nombre en la Reina Valera tiene un nombre un poco más diciente que se llama la preexistencia de Cristo y va del versículo 48 al 59. Así que nos dirige en oración Fernando Barberi para que sea el Espíritu Santo que guíe esta enseñanza, que tiene bastante material. Hice una investigación de verdad que profunda. Tengo mis notas y entonces no quiero irme solamente con la memoria porque me puede traicionar la memoria. Así que iría basándome en toda la investigación que encontré en esta parte. Así que, Pastor Fernando, adelante y luego vamos con la presentación de este revelador capítulo 8 de Juan. Señor, estamos muy felices de poder continuar con este estudio que nos has venido dando sobre el libro de Juan, el Evangelio. Este capítulo 8, Señor, nos habla de una verdad. Tú eres la luz del mundo y los que te seguimos no caminaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Este versículo, Señor, nos trae toda la revelación y gracias por lo que ha preparado nuestro hermano Alfonso, que pueda Él de nuevo darnos toda esta palabra, porque necesitamos, Señor, una revelación nueva, necesitamos una palabra de dirección. Gracias, Señor, porque todos los que estamos aquí estamos hambrientos y sedientos de tu amor, de tu palabra y de una relación más profunda contigo. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor, y que sea para la gloria de tu santo nombre. Padre, hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces, el capítulo 8, como lo alcanzamos a ver hace 8 días, está conectado con el capítulo 7, o sea que el pastor Sergio me allanó el camino, me lo hizo un poco más fácil, pero pues tiene mucha información también, mucha revelación también el capítulo 8. Entonces, algunas versiones bíblicas tienen el versículo 7:53 allá, pues, como parte de ese capítulo 7 y de forma intencional. Yo creo que el pastor Sergio no hizo la lectura del 7:53 para dejarlo a la primera parte del capítulo 8, que es donde realmente corresponde. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que la Biblia se tradujo del griego y la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, por supuesto, pero la partición o la división en los capítulos y versículos la hizo el hombre y puede tener algunas imprecisiones, llamémoslo así, que no menoscaban para nada la verdad y la palabra que es la palabra de Dios. Así que la primera parte del 7:53 conecta con el 8, del 1 al 12, que es el pasaje de la mujer adúltera. Y antes de hablar de redención y perdón, que tienen que ver con este pasaje de la mujer adúltera, eh, quiero traerles una historia que conecta con este pasaje y toda la enseñanza y que los va a transportar a su adolescencia. Quiero para hacer un poquitico light esta introducción con esta historia.
sin que la seriedad del tema se vaya a ver disminuida porque van a ver que sí está conectado. Entonces, me gustaría que cuando yo vaya contando la historia, vayan ustedes pensando con cuál de esos personajes de la historia se identifican ustedes. Se llama El Gatico Fornicador y dice así. Una noche clara, en el barrio El Quiroga, el viejo gato Tizón, un callejero de bigotes largos y orejas rotas, caminaba decidido por la acera. De pronto lo detuvo su amigo el Pardo Rayas, que venía rascándose una oreja. Hermano gato, ¿para dónde vas? Le preguntó Rayas. Voy a fornicar, mijo. ¿Se apunta? Le dijo Tizón, guiñándole un ojo. Claro, hágale pues, respondió Rayas, saltando tras él. No habían dado 20 pasos cuando se encontraron a Copito, el gato blanco del tejado del panadero. ¿Para dónde van mis fieras? Preguntó Copito, estirándose perezosamente. Vamos a fornicar, le dijo Rayas, con toda la seriedad del mundo. De una, hágale pues, dijo Copito, uniéndose al grupo. Ya eran tres caminando en fila cuando desde una esquina se les pegó el gato Bigotes. ¿Para dónde van tan decididos? Preguntó curioso. Vamos a fornicar, Bigotes. ¿Va o qué? Le dijeron en coro. Obvio, yo le jalo, contestó Bigotes entre maullidos alegres. Así iban los cuatro gatos grandes rumbo a dar vueltas a la manzana en busca de aventuras nocturnas cuando de pronto, dentro de unos matorrales, salió corriendo el pequeño Michín, un gatico recién destetado, con ojos enormes y mucha energía. Espéreme, espéreme, chillaba Michin. ¿A dónde van? Yo también quiero ir, yo también quiero ir. Los gatos grandes se detuvieron, se miraron y Tizón le dijo con voz ronca: No, mijo, usted está muy chiquito para fornicar. Eso es cosa de grandes. Pero Michin insistía, brincaba alrededor de ellos, maullaba y decía: Yo quiero ir, yo quiero ir. Llévenme, yo puedo. No me dejen, yo fornico también si me enseñan. Los cuatro gatos, cansados de tanto escándalo y entre risas, lo dejaron ir con ellos. Y de pronto apareció en la escena una hermosa gata en celo y los gatos corrieron tras ella y daban una vuelta y otra vuelta a la manzana y no podían alcanzar a la gata. Pero mientras daban vueltas y vueltas a la manzana, Michín, el gato pequeñito, empezó a cansarse. Tropezaba, jadeaba y no entendía por qué tanto correr. Hasta que en medio de una vuelta se detuvo de golpe, jadeando, y dijo: Oigan, si fornicar es dar vueltas a la manzana, yo fornico una vuelta más y me voy para la casa a dormir. Así que, moraleja de esta historia, no basta con seguir a los demás, hay que conocer el significado de las palabras y entender qué es bueno y qué es pecado. El que camina sin saber a dónde va puede terminar perdido. Entonces, esta historia del gatico fornicador me da pie para ir entrando en el capítulo 8 de Juan, que tiene mucha revelación y para ello es necesario definir qué es fornicación, qué es adulterio y qué es concupiscencia. Palabras que me di a la tarea de investigar porque recuerdo hace mucho tiempo que le pregunté a una persona muy conocida cuando tenía 22 años, si ella sabía qué era fornicar. Y me dijo: Claro, yo sé qué es fornicar. Fornicar es hablar mal de los demás. Entonces, por eso me di cuenta que definitivamente había que, si esa persona tenía formación universitaria y no sabía qué era fornicar, esto había que aclararlo de una vez. Así que aclaremos este punto antes de entrar a los pasajes de la mujer adúltera. Fornicar significa tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. En la Biblia, la fornicación es pecado porque contradice el diseño de Dios para la sexualidad que es dentro del matrimonio. Aparece con frecuencia en la lista de pecados. En una de Corintios 6:18 dice: Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más que el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ocurre eso? Muy sencillo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, esa es la razón fundamental. Y aquí en Hechos 15:20 es un resumen de una historia un poco larga que no viene al tema, pero sí que se las digo porque aterrizamos aquí que me llamó la atención. Para esa época ocurrió el concilio, lo que se podría llamar el primer concilio o el concilio de Jerusalén en el año 50 en el año 50 después de Cristo, cuando se reunieron Pedro, Bernabé, eh, Santiago y, y el apóstol Pablo, porque había la queja de que los judíos decían y exigían que los que tenían que hacer que los gentiles se circuncidaran. Y ellos dijeron: No, no, no le pongan más cargas a la gente, que cargas suficientes tenemos ya,
y pues es una historia muy larga que no viene al cuento, pero que aterriza en este Hechos 15:20 que dice, sino que se les escriba, que se abstengan de de las contaminaciones de los ídolos. Entonces decían, no les pidan que se circunciden, sino que eviten el tema de la contaminación con los ídolos, porque la idolatría era un pecado bastante común y bastante fuerte, y era mucho más importante evitar eso que evitar que hacer que la gente se circuncidara. Entonces le dicen, sino que se les escriba que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de la carne estrangulada y de la sangre, que no viene tampoco al tema, pero la carne estrangulada tiene que ver con la forma en que un animal es muerto, y es que para esa época aún perduraba el tema de que la sangre no se podía tomar y había que sacar la sangre del animal antes de consumirlo, por decirlo de alguna manera. Pero lo más importante de este Hechos 15:20 aquí es que conmina a evitar la fornicación. Y ahora sí, comparándolo con la palabra adulterar, adulterar significa tener relaciones sexuales con una persona casada que no es tu cónyuge. Esto es, aclaro eso porque vale la pena tener la claridad sobre sobre esas dos palabras. A diferencia de la fornicación que se da entre solteros, el adulterio involucra infidelidad matrimonial. Es uno de los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. Y la concupiscencia, que es un tema que tiene que ver con el deseo ardiente o codicia, especialmente aplicado al deseo sexual desordenado. Y traje este tema porque a veces, como vamos a verlo más adelante, cuando vayamos desarrollando el pasaje de la mujer adúltera, encontramos que hay hombres que dicen, pero yo no tengo relaciones ni fornico porque tengo relaciones con una mujer soltera, ni tengo adulterio porque tengo relaciones con una mujer o un hombre, una mujer casada o casada, pero en el pensamiento puede hacerlo. Entonces, en la Biblia, concupiscencia no es solo acción, sino deseo interior que puede llevar al pecado. Santiago 1:14 al 15 nos dice, al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y el pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. En Romanos 7:8, Pablo hace una reflexión que dice así, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Esto me hizo acordar para contarles a los que no son colombianos, que el gobierno Petro dice, si nosotros eliminamos la ley, entonces al eliminar la ley se elimina el crimen, que es lo que quieren hacer en una área en Colombia que se llama el Catatumbo. Eliminas la ley y por consiguiente los que están delinquiendo, narcotraficando y toda esa cuestión, pues no lo están haciendo porque no hay ley. Entonces, más o menos es ese tema a la reflexión eh, que hace Pablo en esa reflexión de Romanos 7:8, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, porque estaba el mandamiento hecho, produjo en mí toda concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Ya sabemos que es el deseo que está aquí en la mente. El espíritu de concupiscencia lo llama también el apóstol Pablo. Acuérdense que en una presentación que había hecho, me acuerdo que les había dicho también que él entra en una diatriba que parece que estuviera un poco tomado, pero no está tomado, sino dice, un momento, si yo no quiero pecar y termino pecando, no soy yo el que lo hago, sino el espíritu que mora en mí, que es la concupiscencia. Sí es uno el que lo hace. No le puede echar la culpa a que no estaba en sus cabales o que fue la concupiscencia, porque la concupiscencia es algo interior del ser humano y lo tiene que manejar mediante el control. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 5:28. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. La primera vez que yo vi este versículo dije, Ave María, esto está muy alto. La vara que coloca nuestro Señor Jesucristo definitivamente es muy alta, porque ¿cuántos de nosotros mirábamos con deseo a una mujer, quizás hace muchos años, no sé cuánto tiempo, pero esto nos ha ido cambiando con muchas enseñanzas que hemos aprendido en este grupo, en el sentido, por ejemplo, esta táctica de mirar a la mujer de los hombros hacia arriba es absolutamente válida para que no caigamos en esa tentación de desear a la mujer y mucho menos a la mujer del prójimo, porque Jesús lo está advirtiendo ahí. El que mira con deseos a una mujer que no es la de uno,
ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y la relación entre las tres, antes de ir a los versículos bíblicos, y el pastor Fernando me ayuda ahora con la lectura para ir tomando un airecito, yo le voy diciendo entonces qué versículo me va leyendo, pero la relación entre del capítulo 8 de Juan. La relación entre las tres, la concupiscencia es la raíz interna, el deseo desordenado. La fornicación y el adulterio son actos externos que nacen de ceder a ese deseo. O sea, digamos que la fornicación y el adulterio, que ya explicamos qué es fornicación, que es estar, nosotros a veces sentimos he traído este tema de la fornicación porque yo no sé si les pasa a ustedes lo mismo, pero creo sin lugar a equivocarme que alguno de ustedes tiene un sobrino, un primo, un tío que está en una relación que no está amparada bajo la ley del matrimonio, ¿de acuerdo? Bajo la bendición del matrimonio. O sea, y esa es una relación fornicaria, pongámoslo así. Yo creo que algunos de los que van a escuchar esta presentación dicen le van a pedir si están viviendo con su novio, le van a decir, óigame, y Alfonso Lasprilla dijo que si yo estoy viviendo con usted y no estoy casada, estoy fornicando, entonces es necesario que usted se case conmigo. Muy seguramente va a pasar esto. Me han contado que muchas personas colocan esta grabación de YouTube y la escuchan en el carro con su pareja y de pronto dentro de las parejas pasa eso y seguramente va a conducir a una situación, a un cambio en esa situación, porque fornicación es lo que se da, la relación sexual que se da entre solteros, y la de adulterio cuando uno de los dos es casado, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la fornicación y el adulterio son actos externos que nacen de ceder a ese deseo. En términos bíblicos, todo comienza en el corazón. Por eso Jesús eleva el estándar moral al señalar que el pecado no es solo el acto, sino el deseo consentido. Dicho esto, entremos a analizar los versículos más reveladores del capítulo 8 de Juan. Entonces, vayamos con el tema de la mujer adúltera, y me vas, por favor, Fernando, con el uno, sí, con el uno y el 2. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces, aquí hay dos cosas que quiero decirles con respecto a ese uno y 2 o varias cositas. Una, que acuérdense que en el 753, que es el que tenía Sergio, que intencionalmente no lo leyó, porque me corresponde a este pasaje, dice, y todos se fueron a dormir. Entonces, todos se En fueron a su casa. dormir, pero, fíjate cómo comienza el 8:1, pero Jesús se dirigió al Monte de los Olivos. Mientras los unos se fueron a dormir, nuestro Señor Jesucristo se fue a orar al Monte de los Olivos. Y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. ¿Qué les enseñaba? Pues de realmente no, lo que estuve mirando, investigando, no dice que les enseñaba, pero les estaba enseñando. Así que ese pero marca una diferencia. Jesús se dirigió al Monte de los Olivos a orar y entonces entramos al 3, por favor, Fernando. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ok, vayamos hasta ahí. A ver, miremos este tema aquí. Los maestros de la ley eh, son los escribas, que son los más, ya lo vimos, solamente estamos haciendo un recorderis de esta parte, pero queremos dejar la precisión porque es bueno saberlo, que los fariseos son inclusive más documentados, perdón, los escribas son más documentados que los fariseos. Tanto los escribas como los fariseos como los saduceos forman parte del Sanedrín, inclusive los maestros y los rabinos. Pero digamos que los que estaban aquí, de los que estamos hablando, son los escribas que están más documentados que los mismos fariseos. Y en estos dos versículos vemos los siguientes elementos. Uno, los que sometieron a la mujer al escarnio público. Óyeme, solamente a la mujer. ¿Por qué a la mujer? ¿Por qué sometieron solamente a la mujer y no llevaron al hombre? Es una buena pregunta, ¿no? En esa época, estuve investigando, y en esa época existía más o menos la misma laxitud que hoy existe con respecto a esas infidelidades o esas situaciones. Si era adulterio de lo que estábamos hablando, por eso expliqué en la introducción de qué se trata del adulterio, ¿no? Se trata pues de que uno de los dos estaba casado. No se sabe cuál de los dos, si ella era porque no lo dice, pero se supone que uno de los dos estaba casado. Pero
A ver, Parece que era unas ella. cosas que se pone uno a mirar aquí. Sorprenderla en el mismo acto sexual era poco probable. O sea, aquí había como una especie de trampa y aquí había como una especie de situación que le querían traer a nuestro Señor Jesucristo, pero bueno, vamos a colocarla de esa manera. Dijeron maestro o rabí con sorna, porque ellos no estaban allí para darle la dignidad a nuestro Señor Jesucristo. No estaban Ujú. con ese propósito. Ellos no querían expresarse y darle la condición de rabí o de maestro, sino que se lo estaban diciendo con cierta sorna, con cierta burla, con cierto, bueno, y usted que es el maestro, y usted que es el que la sabe todas, ¿qué dice respecto a esto que hemos encontrado nosotros? Era más el lenguaje con la que estaban hablando los fariseos, los escribas. Ahora bien, ya sabemos que es adulterio, así que lo más probable es que el hombre fuera comprometido, pero había, pues, como lo acabo de explicar, una laxitud entre el hombre y la mujer como la que existe hoy en día. ¿Me lees Juan 8, Juan 8 5? Bueno, lo tengo aquí. En ¿Cinco? Juan, sí, yo lo tengo acá, en Juan 8:5. En la ley Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Esta es la versión de Dios habla hoy. ¿Me la lees, por favor? ¿Es más o menos lo mismo, sí o no? Lo mismo. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Aquí hay una imprecisión también. La ley de Moisés se ordenó que se apedreara a los adúlteros, no solamente a la mujer. Levítico 20:10, que me di la tarea de buscarlo, dice así: si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, se condenará a muerte tanto al adúltero como a la adúltera. O sea, y se le estaba, o sea, era un juicio absolutamente sesgado, un juicio que no tenía sentido, bueno, sí tenía sentido, pero digamos que no era un juicio justo, más encontré la palabra adecuada, no era un juicio justo porque no se estaba juzgando a las dos partes como debería ser. Ahora sí vamos con el 6, Fernando. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Este es uno de los más, de todo el pasaje bíblico, es uno de los más reveladores porque Jesús se inclinó a escribir en la tierra con el dedo. Y es con el dedo. No es ahí en ninguna parte dice con el dedo de fuego, ni con el dedo del pincel, escribió con el dedo. Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba, porque esa era la intención que ellos tenían de traer a la mujer adúltera. No era hacerle un juicio, sino poner a juicio a nuestro Señor, poner, sí, pues, someter a prueba y poder prender. Aquí hay una cosa que quiero anotar antes de eso, ahora que dije la palabra prender, y es que en la investigación que hice, prender para esa época era lo que se usaba, en la palabra común, prender no de aprender, sino prender como tal, como cuando uno le va a echar candela a algo, que es lo que significa hoy en día prender. Pero para esa época, prender significaba Arrestar. capturar, aprehender con H intermedia, eh, tomar eh, tomar preso, apresar, serían las otras palabras con las cuales eh, Arrestar. arrestar. Buena anotación. Entonces ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Aquí hay varias interpretaciones de teólogos y digamos que no hay un consenso sobre todos los teólogos. Por eso me voy a tomar el tiempo en ese punto para mirar cada una de ellas y mirar cuál de las versiones que tienen los teólogos tiene sustento bíblico, porque es así como debemos hacer la tarea, ¿cierto? La Claro. hermenéutica bíblica dice, tienes que explicar la Biblia con la Biblia y ya, o sea, no puedes ir a inventar cosas ni a especular. Entonces, uno de los puntos que dice que encontré sobre este tema es que Jesús escribió los nombres de los que estaban allí, recordándoles que ellos tenían el mismo pecado. O sea, algunos teólogos dicen, ellos escribieron, cuando Jesús escribió con el dedo en la tierra, escribió los nombres de las personas que estaban allí, diciéndole, hey, fulanito, perencejo, Alfonsito, su merced, querido, Se usted demoró también. bastante. Usted también tiene este pecadito, este mismo pecado, ¿ok? Otros dicen que escribió los pecados sexuales de cada uno. Yo me atrevo a pensar que no es solamente los pecados sexuales de cada uno,
Cuando entré a mirar los pecados sexuales, son 11 pecados sexuales. Yo no sabía ni que habían tantos pecados sexuales, o sea, es una cosa de locos. Que el bestialismo, que el homosexualismo, que el Ok. 50 clases de pecados, muchísimos pecados que hoy parecen estar de moda como el homosexualismo, que es uno de los pecados como pareciera que fuera por ser ese camino de la aceptación y es lo que nosotros tenemos que parar en seco y ser fuertes en el tema porque eso está condenado. Entonces otros dicen que escribió los pecados sexuales de cada uno. Era un simple acto, otros dicen, no, 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 tranquilo, no hay problema con eso. Lo que hizo Jesús era un simple acto estratégico para desescalar la tensión y Alfonsito, bajar. yo interrumpiría para decir, yo creo que Jesús escribió los nombres de las novias de cada uno de ellos, por eso soltaron la piedra, soltaron la Otro, piedra. esa es la séptima, ese es el séptimo. Tengo cuatro, perdón, tengo cuatro, entonces sería el quinto, el que acabas de decir. Entonces, está muy bueno, muy buena y pueden interrumpir en el momento que lo consideren conveniente, no tengo problema con eso. Era un simple acto estratégico para escalar la tensión. Era una acusación implícita contra los fariseos, los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Quizás esta que acabo de leer es la que tiene un asidero bíblico, la que tiene un respaldo bíblico, pero tampoco es, pero la voy a leer. Dice Bueno, así, Jeremías 17:13, Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. Todo el que se aleja de ti desaparecerá como un nombre escrito en el polvo, por abandonarte a ti, manantial de frescas aguas. Sin embargo, yo digo que esta tampoco es. Aunque esta última interpretación tiene un asidero bíblico, no parece estar correlacionada y veremos por qué. Ahora bien, como les explicaba antes, no podemos hacer hermenéutica bíblica sin tener como sustento la misma Biblia. O sea, no podemos ir especulando que fue bonita la especulación de Manuel como para poderla explicar. Bonita la especulación con con el tema de que están los nombres de tal cosa, que están los nombres de las personas, que le recordó los pecados sexuales. No, yo diría que todos los pecados, porque nosotros tenemos que ir a la propia Biblia. ¿Y qué aparece en la Biblia en donde dice Jesucristo escribió con el dedo? ¿En dónde encontramos eso? ¿Eso en dónde lo encontramos? Jesucristo escribió con el dedo, no con el dedo de fuego, no con el dedo de, no, con el dedo. ¿Dónde escribió? En Éxodo 31:18. Dice, cuando el Señor dejó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le entregó dos tablas y le entregó dos tablas de piedra con la ley escrita con el dedo mismo de Dios, con el dedo mismo de Dios. ¿Qué había en las tablas? Ya saben ustedes, los 10 mandamientos. Y en ellos el pecado de la fornicación y el adulterio, ¿no? Fornicación y adulterio. Pero allí no estaba solamente el mandamiento contra el pecado de la fornicación y el adulterio, sino los mandamientos contra todos los pecados. O sea, estaban todos los pecados. O sea, yo pienso que Jesús, en su infinita sabiduría, nos dio un ejemplo, cuando colocó los pecados ahí, cuando colocó los 10 mandamientos, entonces dijo, si no los agarro por este lado, los agarro por el otro. O sea, si no los agarro con el tema de la fornicación y el adulterio, los agarro con pensamientos impuros. Si no los agarro con pensamientos impuros, los agarro con, no, qué sé yo, no honrar a padre y madre, con cualquier otro pecado que nosotros tengamos. Hay 10 que están en los 10 mandamientos. O sea, estaban, era todos los 10 mandamientos y no solamente uno que tuviera que ver con la fornicación o que tuviera que ver con el adulterio. Eran todos. Entonces, vamos, si nos queda tiempo, al final les cuento una historia de los 10 mandamientos, que es muy buena, parecida a la del gato fornicador, pero después se las cuento porque si no nos llenamos de muchas historias cómicas y no tiene sentido el tema. Vamos con Juan 8:7, Fernando, por favor. y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ok, qué bueno es. Y yo lo quiero repetir, lo quiero repetir, me parece muy bueno lo que estamos haciendo con Fernando hoy, que él lee la versión de Reina Valera y yo leo la versión de Dios habla hoy, porque de verdad que este 7 me da pie para decir muchas cosas. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Muy claro. O sea, esta versión de Dios habla hoy es clara. A veces se queda corta
en materia de interpretación y en materia de análisis, que es lo que le pasa a Dios habla hoy, pero sí que lo hablaba con John Crespo el otro día, cuando él me dijo, comencé a estudiar la Biblia con Dios habla hoy y digamos que es un buen camino para hacerlo. Entonces, con este versículo, que es el que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra, hoy me daré por bien servido. Digo yo, preparé esto de verdad con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes y para todos los que nos siguen a través del canal de YouTube, pero me daré por bien servido sí y solo si nosotros la próxima vez que vayamos a lanzar una piedra, lo pensamos dos veces. Y no estamos hablando de la piedra que tenga que ver con los pecados sexuales, porque es que pasa mucho entre la gente cristiana. La gente cristiana logra avanzar un poco más rápido que otras personas en cuanto al pecado sexual. Sí, y yo creo que de esto Gio nos ha enseñado muchísimas cosas. A él le aprendí muchísimas cosas sobre este tema y uno logra avanzar mucho en este tema. Pero eso no nos da pie a nosotros para que nosotros estemos señalando y acusando a los demás. Ah, no, pero es que ese fulanito lo pescaron una vez con una página de pornografía. No, 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 es que ese fulanito está mirando siempre con deseo a una mujer. No, ese todavía no ha podido aprender a manejarlo, o sea, siempre a señalar con el dedo a los demás. Y no solo, por eso te digo, no solamente los pecados de carácter sexual, sino todos los pecados. Si vamos a lanzar una piedra de soberbia, una piedra de injuria, una piedra de orgullo, una piedra de vanidad, una piedra de envidia, una piedra de improperio, una piedra de engaño, una piedra de mentira, que a veces nosotros somos muy laxos en ese tema. No, 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 es que esto es una mentira blanca o es una cosa que necesitaba decirle al cliente para poder cerrar el negocio. No, señor, es una mentira. Y la mentira es una mentira, no hay verdades a medias. Una verdad a medias es una mentira, así de sencillo. Entonces, que tengamos más claridad y en este versículo que llegamos al 8:7, de verdad que tiene muchísima revelación en ese sentido. Así Alfonsillo, que me dímelo. gustaría, yo creo que ahí hay varias cosas muy interesantes. Nosotros somos los únicos que le colocamos como una calificación a cada pecado, ¿no? Pero ante los ojos de Dios no hay calificación. Es tan grave el lesbianismo como el que roba, es tan grave el que hace. Y había algo que yo leía que decía que Jesús no niega la gravedad del pecado, pero pone el foco en que nadie está calificado para poder condenar a alguien si también es pecador. Literalmente lo que el Señor hizo en ese pasaje fue un acto de desarme moral. Los obligó a mirarse a sí mismos antes de atacar al otro. Sí, Literalmente los desarmó. ¿Sí? sí, sí, Entonces correcto. yo creo que es importante que nosotros también somos a veces como que calificamos al homosexual como un pecado, super mega pecado, pero para Dios ese es igual. O sea, nosotros hemos como los que hemos colocado valores a los pecados, pero ante Amén, Dios pecado es pecado. amén. Sí, no, y me da pie y me recuerda mucho, yo no sé si hubo un testimonio de un hombre de valor hace unos 10 o 15 años en el sentido de que él decía, espérate un momentico, yo El miro infiel únicamente. VIP, el Sí, infiel VIP. sí, yo miro únicamente los encuentros, no tengo contacto sexual con nadie, no le voy a llevar una enfermedad sexual a mi mujer, no tengo contacto carnal, porque claro, aquí la Biblia habla de eso, el que se une con otro cuerpo va a tener ese problema gravísimo. Y él decía, no, yo lo único que miro es una webcam, es la modelo webcam, pago $100 y ya, y estoy listo de eso. Eso es pecado, tan pecado es eso como la homosexualidad, como la fornicación, como el adulterio, como los que acabamos de mencionar, como la vanidad. No hay aquí categorías, digamos, ¿cierto, Gio? Sería el tema, categorías de pecados. Así que O sea que tampoco cabe la mentira piadosa. no cabe, no cabe. Nada de Gio, piadosa. Gio, vamos, Fernando, vamos con el 8:8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Me permite un comentario? Dale. Es la segunda vez que escribe en tierra. Tú nos citabas al Éxodo, o sea que definitivamente el Señor está hablándoles, escribiéndoles sobre la ley. Y yo pienso que le estaba diciendo, han violado mi ley, porque ellos está hablando con personas que conocen la ley. Entonces le estaba recordando que él les dio la ley, que la están violando y ahora quieren acusar a una persona siendo todos infractores. Mi Es pensamiento. correcto.
Es correcto, es correcta la apreciación. Y el 9 dice así, al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Yo me puse a mirar, bueno, ¿y por qué se fueron? En algunas versiones dice los más postreros, pero los más postreros es sinónimo de viejos. Los viejos fueron los primeros que se fueron. ¿Por qué? Yo dije, seguramente los pecadores, a medida que una persona tiene más años, tiene más pecados. Pero Obvio. no, no hay tal como, no hay tal. De pronto existe una conciencia del pecado como tal en una persona mayor, pero los pecados, si uno revisa su vida como tal, la mayoría de pecados por falta de conocimiento los comete en su adolescencia, en su juventud. Y eso no significa, ojo, que no estoy diciendo, no, es que ahora que estamos ya mayores no pecamos, también somos Claro. pecadores, también, pero tenemos que tener conciencia del pecado para poderlo controlar, para poderlo manejar, que no sea el pecado el que nos maneja a nosotros, sino nosotros que lo podamos evitar. Entonces, estos 8 y 9 evidencian que sí estaban escritos los 10 mandamientos que le recordaban cualquier clase de pecado, no solo el sexual. Cuando, cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, en el 10, ¿me lees el 10, por favor? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Entonces, paremos ahí un momentico. En el 8:10, se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Una pregunta. Y digo que esta parte me transportó a ese momento, el Juan 8:11. Ella le contesta solamente, en tu versión tienes dos palabras, Fernando. Ella le contestó, no, ninguno. Ni yo te Ninguno, condeno. señor. Ninguno, sí. Uno solo. Ella contestó, ninguno, señor. Dos palabritas nomás le contestó. Pero mire todo lo que hay en esas dos palabras que ella le contesta, ninguno, señor. Primero que todo, me puedo imaginar a la pobre mujer. Traté de investigar si era una mujer prostituta. No hay una, digamos, Confirmación. una confirmación o no hay algo que diga si era una mujer prostituta. Simplemente era una mujer adúltera. Entonces, la pobre mujer recibe en ese momento, comienza a recibir y le da, comienza a recibir la redención en ese momento. Siente que la redención la está recibiendo y cuando dice ninguno, Señor, primero con esa palabra Señor le está dando la categoría, el respeto y está esperando un juicio por parte de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, mujer, ¿ninguno te ha condenado? Ella le contestó, ninguno, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. La palabra Señor por parte de la mujer en este versículo reconoce la autoridad de Jesús y la espera de una condena. Pero hay una cosa bien interesante en esta parte que quiero dejárselas bien clarita. Y es que a Jesús no es que no le interese el pecado, ¿no? Porque entonces a Jesús como que no le interesa el pecado y tal cosa. No, 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 no es que no le interese el pecado para nada, no, no es que no le interese. Lo que pasa es que hay en esta parte la misericordia de nuestro Señor Jesucristo es más importante y la enseñanza que nos trae es más trascendente que el mismo juicio por la invitación al arrepentimiento y a no volver a pecar. Esa es la parte más trascendente de esa parte. Y entonces aquí vine y encontré una cosa que es bien interesante y es que Jesús en esta primera venida no vino a condenar, Él no vino a condenar, Él vino a salvarnos. Él pagó un precio por cada uno de nosotros en la cruz. Él pagó por su muerte, el pecado de cada uno de nosotros somos salvos por la cruz. Entonces, en su primera venida, lo explicó Gio en su capítulo 3, exactamente en Juan 3:17, en su primera venida, dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sí, lo tengo así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Era para salvarlo. Y entonces, pero eso no significa que nosotros no vamos a tener un juicio. Acuérdense ustedes de la presentación y de la presentación que hizo Fernando Barberi del Apocalipsis. En el Apocalipsis aprendimos algo muy claro. Nosotros somos salvos por la fe y eso no lo discutimos. Somos salvos por la fe y entonces otros dirán que no hay discusión ahí. Dejémoslo ahí de ese tamaño por ahora. Pero el hecho de que seamos salvos no significa que estamos exentos de un juicio. Va a haber un juicio. Lo presentó Fernando en su Apocalipsis 19:11. En su segunda venida sí habrá juicio.
Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, Fernando? Sí, yo quería agregar que en la Biblia siempre, y este capítulo habla de mujer adúltera, la mujer tipifica la redención que el Señor trae al pueblo de Israel y usa el elemento femenino, la mujer, para ampliar todo ese proceso de la redención. Ujú, sí, ok. Está ligado. Entonces, sí, está ligado. Entonces, entramos ya al segundo pasaje, que es yo soy la luz del mundo. Entonces, en este pasaje se habla de en qué consiste este tema. Yo me puse a mirar qué es por qué se llama la luz del mundo y encontré y me puse a pensar que había muchas cosas en donde yo he escuchado, pero que yo soy el pan de vida, pero que yo soy tal cosa, pero Jesús siempre nos habla de la identidad y nos ha hablado de la identidad de varias maneras. Es su identidad. Cuando nosotros reconocemos la identidad de nuestro Señor Jesucristo, podemos fácilmente reconocer nuestra propia identidad. Entonces, en este versículo en particular, en el 8:12, que vamos a leerlo ahora, dice, yo soy la luz del mundo, sino que quiero compararlo con las distintas versiones, no versiones, con las distintas afirmaciones acerca de la identidad de Jesús que se han dado a través de la Biblia. En otra parte bíblico dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, que a mí me parece que de todo el Evangelio de Juan, ese es como el corazón bíblico que le corresponderá. Solamente le anuncio eso para el que va a exponer el capítulo 14:6. Y entonces, para los fanáticos del fútbol que está incluido aquí, no sé si está Jorge por ahí, no, 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 no. Bueno, pero todos somos fanáticos del fútbol. El pasado domingo estaba viendo yo la Liga Premier, que era la última jornada de la final del campeonato de la Liga Premier, en donde nuestro colombiano Luis Díaz se coronó campeón de la Liga Premier. Me llamó la atención, yo quise ver la ceremonia de premiación y me llamó muchísimo la atención algo que tiene que ver con esto, y es que el jugador arquero que se llama Richarlison tenía una camiseta con el 2024-2025 campeones y al frente tenía un texto que decía, Jesus, I am the way, the truth and the life. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quiero decir esto y quiero hacer énfasis en esto porque yo recordarles un poquitico que yo trabajé en un departamento comercial, en un departamento de ventas. Y en un departamento de ventas nos enseñaban que lo más importante que había que tener y que aprovechar en la vida era el momento de verdad. ¿Y qué era el momento de verdad? El momento de verdad es cuando te encuentras con el cliente. Jorge Mora, que está en eso, sabe bastante del tema y muchos de aquí saben que hay que prepararse para ese momento con el manejo de objeciones, con el conocimiento del producto, con una serie de cosas. Y entonces, en este orden de ideas, nosotros tenemos que aprovechar un momento de verdad. Yo me puse a mirar cuántas personas están viendo ese partido de la final en donde Liverpool se hizo campeón jugando frente al Crystal Palace. Miles y miles y miles de personas. Y en una comunidad británica que está siendo agobiada por la cantidad de islámicos, fue muy bueno aprovechar ese momento de verdad Amén. para expresar en una camiseta, yo soy el camino, la verdad y la vida, y citaba el versículo 14:6, Jesús en la parte principal, por supuesto. Entonces es una invitación a que nosotros aprovechemos esos momentos de verdad cuando tenemos que demostrar que nosotros somos hijos de Dios y que seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de qué? De nuestro propio ejemplo. Y si no es a través de nuestro propio ejemplo, no tiene sentido. Es el ejemplo y la palabra. Entonces, otra de las identidades que encontré son, yo soy la resurrección y la vida, que están en el 11:25. Yo soy la vid. Y entonces el que está, aquí lo han explicado más de una vez, pero solamente me acordé que es como el sarmiento. Para mí no es una palabra como muy fácil de entender, entonces lo asimilo a una rama. Dice, yo soy como la rama, el que no está pegado a mí no da fruto, que es el de yo soy la vid. Y el otro que es yo soy el pan de vida, que lo explicó hace 8 días la presentación de Sergio, en el 6:35, y yo seré quien seré. O sea, todas estas maneras tiene Dios para Jesús para expresar su identidad. En el Éxodo 3:14 dice, yo seré quien seré, Éxodo 3:14.
Y entonces me pongo a pensar, si Jesús nos enseña cuál es su identidad y nos enseña de miles de maneras cuál es su identidad y nosotros no queremos entender quién es Jesús y quién es el Salvador y quién es todo lo que es Él, es porque nosotros tenemos un corazón tan duro como una piedra, porque no queríamos entender el mensaje y tampoco queríamos hacer caso de la promesa profética de Ezequiel 36:26 que dice, cambiaré el corazón de piedra por uno de carne. Aquí hay una cosa que me llama la atención es que y después lo voy a mirar con otra palabra que es muy común, que tiene que ver con la carne. La carne puede tener una connotación negativa y una positiva. En este caso de Ezequiel, cuando dice cambiar el corazón de piedra por uno de carne, pues la connotación es absolutamente positiva. Esa promesa profética invita a la gente, yo digo siempre a la gente, y se me olvida que estoy hablando de nosotros, nos invita a nosotros a cambiar el corazón de piedra por uno de carne. Vamos con el 12, por favor, Fernando. 12. Sí, por favor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, aquí en la versión de Dios habla hoy dice, Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. Y entonces esto nos recuerda al Génesis, en donde todo era desorden y había oscuridad. Génesis Ujú. 1:2 dice, la tierra no tenía entonces ninguna forma, todo era un mar profundo cubierto de oscuridad y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. En Génesis 1:2, en la Reina Valera dice, se traduce así, porque habla de palabras que no contempla la anterior versión. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué vemos aquí con este tema? Que hay una correlación entre el Evangelio de Juan y el Génesis. Yo creo que nosotros, Total. para poder entender este Evangelio de Juan y todo lo que nos falta, sí, que es absolutamente el Evangelio de Juan va, ¿cómo lo puedo describir en unas palabras que sean mágicas? Va creciendo como espuma, las palabras van cogiendo vida, va cambiando, se va haciendo cada vez mayor la comprensión y esa comprensión es mayor en tanto en cuanto nosotros leamos el Génesis porque está muy correlacionado Juan con el Génesis. Entonces, por esa misma razón, recomiendo leer el Génesis para mejorar la comprensión del Evangelio de Juan. Inclusive, mire una cosa, en el pasaje de la mujer adúltera, nos lleva a pensar que ella andaba en la oscuridad. Ciertamente ella andaba en la oscuridad, porque cometer adulterio es estar en la oscuridad. Esa sería la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Tenemos una zona oscura? Porque si nosotros decimos, no, pero es que yo de infidelidad, no, no, yo no tengo problema, yo le soy fiel a mi esposita, yo la quiero mucho, yo no miro a las mujeres sino de aquí para allá, yo no tengo ese pecado. Pero es que la oscuridad que estamos hablando es de cualquier clase de oscuridad, Amén. cualquier clase de oscuridad. Entonces, en el pasaje de la mujer adúltera nos lleva a pensar que ella andaba en la oscuridad y solo ve la luz a través del encuentro circunstancial con Jesús. Y esa luz de vida que la ilumina la debe motivar y generar un cambio como se lo pide explícitamente nuestro Señor Jesucristo en lo que nosotros ya leímos. O sea, esa luz de vida nos ilumina a nosotros y nos conmina a cambiar, que fue lo que le dijo Jesús a la mujer adulta, vete y no peques más. ¿La Entonces, iluminó? exactamente, la iluminó. Entonces hay una implicación teológica de la luz del mundo. Estuve escuchando hasta, ¿cómo es que se llama el que nos gusta allí? Al, al, Itiel, he- al Itiel, hebreo, al hebreo, al, a Baruch. a Baruch, sí, a Baruch. Estuve investigando lo que él habla, ya me acordé cómo es que se dice Baruch Jesús. Corman. Yeshua Hamashiach en hebreo Yeshua HaMashiach. está diciendo en un lugar sagrado y en un momento cargado de luz simbólica que Él es la manifestación definitiva de la luz de Dios, superando incluso los símbolos del templo que había en el templo. Como lo dijo Sergio, estaba la menorá, que la menorá eran unos candelabros absolutamente grandes. Vamos a ver si tenemos tiempo para que nos amplíe, Sergio, el tema de la menorá al final.
Pero así se presenta Jesús como la nueva menorá viviente, la luz que no solo Amén. alumbra el templo, sino a todo el mundo. Esa es la idea Amén. de la menorá. Esa es la idea de la menorá. Pero digamos que las partes que tienen que ver con las medidas, los 7 candelabros, yo vivo aquí en un edificio donde vive mucha comunidad judía y ellos para fin de año, no sé por qué veía yo los candelabros de la menorá. Y bueno, en cuanto a eso, Sergio nos va a ampliar si nos queda un tiempito al final. Vamos con el 13, por favor, Fernando. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les contestó, mi testimonio sí tiene valor, aunque lo dé yo mismo a mi favor, pues yo sé de dónde viene y a dónde voy. En cambio, ustedes no lo saben. Ustedes juzgan según los criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. En Juan 16 dice, pero si juzgo, mi juicio está de acuerdo con la verdad, porque no juzgo yo solo, sino el que el Padre que me envía juzga conmigo. En la ley de ustedes está escrito que cuando dos testigos dicen lo mismo, su testimonio tiene valor. Y aquí necesitamos parar un momentico para decir eso, para aclarar ese tema. Él está aduciendo que trae como testigo, él no está solo, él tiene un testigo. ¿Y cuál es su testigo? Casi nadie, nuestro Señor, Dios, su Padre. Amén. Él dice, es su Padre, él es testigo. Entonces, a ellos, a los fariseos, están encarnizados contra nuestro Señor Jesucristo, que se les olvida hasta la ley. O sea, dice la ley contra los testigos falsos en el Deuteronomio 19:15, dice así, la acusación de un solo testigo no será suficiente para demostrar que una persona ha cometido un crimen, delito o falta. Solo valdrá la acusación cuando lo presenten 2 o 3 testigos. No es como en Colombia, vuelve y venga que le entablan un proceso a una persona, a una persona como es Álvaro Uribe y le encuentran un testigo falso y ese testigo falso está en la cárcel. No, aquí el testigo que tiene nuestro Señor Jesucristo es nada menos y nada más que su Padre. Entonces, en el 8:18, ¿me lo lees, por favor, Fernando? Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Exactamente, qué bueno Los eso. dos, los dos. Pues bien, Yo soy el Padre. pues bien, yo mismo soy un testigo a mi favor y el padre que me envió es el otro testigo. Le preguntaron, ¿dónde está tu padre? Porque no entendían. Y a veces, como les digo yo con el tema de la promesa profética de tener ese corazón tan duro, tenían el corazón tan duro que no querían entender y no querían entender. Entonces, le dice, yo mismo soy un testigo a mi favor y el padre que me envió es el otro testigo. Le preguntaron, ¿dónde está tu padre? Jesús les contestó, ustedes no me conocen a mí ni tampoco a mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús usa el término Padre refiriéndose al Padre único. No dice Dios y ellos no lo entienden. Y viene la pregunta, ¿dónde está tu Padre? La palabra literal y la palabra rema, o sea, mensaje escondido, se ve en el siguiente mensaje. Para esta, para esta enseñanza de esta parte, tengo que darle crédito a Carlitos Madero, que lo llamé para preguntarle, explíqueme bien lo que significa la palabra rema. Entonces la palabra rema significa eso, ¿no? Significa que hay un mensaje escondido. Y hay un mensaje escondido en un pasaje bíblico y hay que ir al fondo, hay que analizarlo. Por eso, y es algo bien importante que le voy a recomendar no solamente a los hombres de valor, sino a las personas que nos siguen en YouTube, que nosotros no leamos solo la Biblia. La Biblia no es para leerla en forma privada. La Biblia es pues sí, se debe leer en forma privada, pero se debe analizar como lo estamos haciendo nosotros. Porque la sabiduría nos la va a dar el poder cotejar si yo interpreté o si hay otra visión. No es para discutirla tampoco y encarnizarnos en una pelea, no, es para poder comprender el tema, para poder comprenderlo. Entonces, la palabra literal y la palabra rema, o sea, el mensaje escondido, se ve en el siguiente mensaje, en Juan 8:20. ¿Me lo lees, por favor, Fernando? Y yo te leo el mío. Aquí estaba en un templo, ¿no? Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Este sí que es, ahí hay dos partes que quiero analizar de este Juan 8:20 y la primera tiene que ver con la palabra rema que está escondida dentro de la intencionalidad de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba enseñando allí
al lado de la tesorería, dicen algunas versiones bíblicas, otras en los cofres donde está el dinero. Y obviamente, cuando yo me pongo a pensar, ¿qué era lo que más asustaba a los fariseos? Los asustaba que si reconocieran que Jesús era el Mesías, entonces ellos iban a perder su poder y de pronto iban a perder su dinero. Entonces él intencionalmente comienza a enseñarles allí en esa área que se llama el atrio de las mujeres o el patio de las mujeres, que está al lado del cofre, que está al lado de la tesorería, para que lo podamos entender. Pero la pregunta es como confrontándolos. ¿En dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está donde está el dinero o está en el mensaje, en la palabra rema? Los cofres de las ofrendas tenían muchísimos recursos y se infiere que cuando Jesús enseñaba allí, les estaba recordando a los fariseos que su corazón está en el dinero y en el poder. Y fue intencional, como lo acabo de decir, ¿no? Porque no solo era el lugar concurrido, el atrio de las mujeres, sino que también era un lugar donde se manifestaba la hipocresía religiosa. Por eso no quiero perderme ninguno de los apartes que tomé en esta investigación para esta clase, porque no quiero que se me escape un detalle. Me llamó poderosamente la atención en la pasada clase que hizo Sergio, que se le escapó un detalle y después nos lo puso en un mensajito de WhatsApp, lo que hacía falta en la clase. Entonces no quiero que se me escape ningún detalle porque creo que todos son bien interesantes. Entonces, porque entonces estamos hablando de que en el mensaje de Rema, él estaba hablándole a la gente cerca del palacio, de la tesorería, del cofre donde está el dinero, para decirles dónde está el corazón de ustedes, ¿no? Es intencional esto. Pero hay otra parte, no es solamente para ellos, para los fariseos y los que manejan el dinero y los que tienen el poder, sino para aquellos que cuando van a dar el dinero lo hacen de manera vistosa, lo hacen de manera pública, casi que sacan el dinero y lo colocan allí y lo hacen público para demostrar que ellos son los que están dando la ofrenda o el diezmo o lo que sea. En Mateo 6:2 lo dice claramente. Por eso el mensaje de nuestro Señor Jesús. Por eso cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Y aquí, en la segunda parte de lo que me acabo de leer, Fernando, ¿me lees la segunda parte? Porque no ha llegado su hora. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Entonces, mira, aquí hay una cosa que ya expliqué con respecto a prendió. Prendió es una palabra que se usaba para esa época que significa nadie lo arrestó, nadie lo capturó, nadie lo apresó, porque aún no había llegado su hora. Aquí pasa algo bien particular y es el uso del pretérito pluscuamperfecto. ¿Cuál es el pretérito pluscuamperfecto? No había llegado su hora. Subraya que en el momento en que se narra la escena, esa hora seguía sin haberse cumplido. Es una riqueza, porque de verdad que es que el Evangelio de Juan tiene mucha riqueza semántica, mucha riqueza literaria, mucha cosa para investigar, para leer y para aprender. Así que al final de este capítulo, que es el versículo número 59, dice, cuando la situación escaló, dice que se escondió para no ser prendido o capturado. Y yo prefiero pensar, porque este está conectado con ese 59 sin que nos lo vayamos a saltar todo, yo prefiero pensar que no es que se escondió, no es que se escondió. Jesús no se escondió, no necesitaba esconderse. Se hizo invisible. O sea, o él se hizo invisible. O sea, salió, yo creo que salió caminando como cuando salgo yo del apartamento sin ningún problema y entonces nadie me vio. Entonces nadie lo vio, porque así era, porque era nuestro Señor Jesucristo. No hubo necesidad de esconderse. A veces cuando nosotros le pedimos a Dios por nuestros hijos, cuando van a un viaje especial, o cuando le pedimos que hayan muchos ángeles de protección, y muy seguramente ha pasado y nos ha pasado a nosotros en la familia y contamos digamos, con testimonios bien tesos, particularmente, les voy a contar el de mi esposa, que me contó una historia en donde en una oportunidad que iba para su casa cuando estaba en la universidad, se quedó dormida y fue a dar a un barrio muy peligroso de Bogotá. Y entonces se tuvo que regresar y no encontraba con qué regresarse y estaba caminando tarde en la noche porque trabajaba en una compañía farmacéutica de día y estudiaba de noche en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y fue a dar por allá a un barrio
Kennedy, que es un barrio bien pesado, y entonces para devolverse a conseguir transporte era bien complicado. Y yo pienso también que las mismas oraciones que hace que hacía la madre de ella, pues la hizo invisible, ¿no? Como ocurre en este momento cuando cuando Jesús se hizo invisible en ese momento. Y en el, oh my God, hasta aquí tenemos que llegar porque ya entro a otra parte que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir, y entonces voy del 21 al 30, pero lo vamos a dejarlo para hoy en 8 días porque falta un cuarto para las 9 y necesitamos hacer un poquito de debate, aclaración, comentarios, dudas sobre lo que hemos hablado hasta ahora. Muy bien. Así que abrimos los micrófonos y entonces los escucho. Inquietudes, comentarios, preguntas. Edmundo, vamos, Edmundo. Eh, Hay varias cosas aquí porque estuve investigando un poco como trato de hacer antes de cada vez. Y a la mujer es la que era adúltera, pero siempre hemos pensado que la mujer estaba adulterando con alguien que estaba casado. Y resulta que lo más seguro es que ella era la que estaba casada y estaba adulterando con otro hombre. Y por eso es que ellos la consiguen en un momento porque la ven saliendo de alguna parte o con otro hombre que no era su marido. Y sobre todo en esa cultura el énfasis caía legalmente sobre una mujer que estuviera casada y tuviese relaciones con otro hombre. Por otra parte queda muy claro, que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. No dice el que esté libre de adulterio, sino De que el que pecado. esté libre de pecado, de cualquier pecado. Mm, Y yo sí me imagino, no sé, alguien que escribe en la tierra o en el piso, que alguien lo pueda leer, pero sí que de alguna manera cuando Jesús escribía, a cada uno le recordaba de alguna manera lo que había hecho y se asustaron. Y yo, ¿será que sabe lo que yo hice o que me va a poner aquí en el medio y yo quedo? Entonces todos se fueron, ¿no? Y la misericordia de Dios es muy grande. No, no acepta el pecado, pero sí la perdona y le pide que no lo vuelva a hacer más. Eh, Nosotros muchas veces juzgamos, y eso es lo importante, sin saber qué es lo que pasa, ¿no? Y deberíamos pensar siempre en lo que nosotros hacemos y juzgar a los demás por algo que nosotros hacemos y lo hacemos, como decía, y lo mantenemos oculto, pero debemos dejarnos de estar juzgando a los demás porque no sabemos y debemos juzgarnos un poco más. Y yo creo que sí, la verdad que todos los fariseos sí entendían lo que Jesús decía, pero no les convenía. No querían entenderlo y trataban de que se equivocase y llevarlo a un punto y no querían. Tenían mucho que perder y no lo querían. Ese era mi comentario. Muy bueno el día de hoy. Muy bueno tu tema. Muy bueno cómo lo has llevado. Te felicito y muchas gracias al contigo. gracias, Edmundo. Yo, o quien, yo. Yo también estaba como por complementar, hay un pasaje donde dice yo soy y lo pasamos como muy por encima, ¿no? Pero es que ese yo soy es una declaración muy profunda, porque es que el yo soy, si usted lo mira en la Biblia, la primera vez que aparece es cuando está en Éxodo 3:14. El Señor le dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí Jesús reafirma su identidad divina de yo soy. ¿Y dónde más afirma el Señor el yo soy? ¿Cierto? Yo me puse también a mirar y él habla en varias ocasiones de el yo soy y dónde está representado. Entonces dice, yo soy el pan de vida, Juan 3:15. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta de las ovejas, Juan 10:9. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Yo soy la resurrección en la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino y la verdad y la vida, Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí da fruto. Así que este yo soy nos está hablando del mismo Dios, ¿no? Que siempre ha sido Él. Yo soy suficiente. Entonces, acuérdense también cuando lo fueron a apresar en el Monte de los Olivos, también dijo que yo soy, ¿no? Y todos cayeron. Así que es muy importante porque a veces aparecen ciertas notas muy cortas como yo soy, pero ese yo soy sería todo un estudio bíblico. Me imagino que Juan, Manuel también nos podría ampliar un poquitico del yo soy, que creo que tiene una implicación muy grande y se nombra solamente en el yo soy,
pero ese yo soy tiene una implicación gigante para poderlo entender un poquito más. Entonces, solamente como para que tengamos en cuenta lo que tú dices, ¿no? La Biblia es buena estudiarla entre todos porque creo que cada uno la ve de una manera diferente. También mire que el yo soy de Dios es una de las revelaciones más profundas de toda la Biblia porque conecta la identidad de Jesús con la divinidad eterna del Dios del Antiguo Testamento. ¿Ok? Manuel, te escuchamos. No, 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 hay muchas cosas ya espectacular. Estoy repasando, viendo muy, muy bueno, pero yo sé que hay muchos que pueden compartir cosas fabulosas, no sé. Carlos Lugo, que no te hemos escuchado. Te tocó. Dale, Carlos, activa tu micrófono. Yo voy después de otros, después. Dale, Ok, Carlos. dale, Carlos. No, yo creo que muchas gracias, son temas bien importantes que a veces uno descarta y creo que pues solo una relación con el Señor es que nos permite prevalecer ante tantas adversidades, ¿no? Creo que sí, o sea, muy interesante todo lo que se está viendo. Muchas gracias. Jaime. Espectacular, Alfoncito. Ya a usted toca decirle Pastor Alfonso, uno de los nuevos pastores de este grupo. Hay un pasaje en Isaías muy bonito, en Isaías 60, que dice, ya no será 60:19, ya no será la luz del sol, ¿sí? Quien ilumine tu camino, ni el resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria. Tu sol no volverá a oponerse, ni menguará tu luna. Será el Señor tu luz eterna, y llegarán a su fin tus días de duelo. Ese pasaje que hablábamos ahora de yo soy la luz del mundo. Wow, y como decía ahora Gio, con todo yo soy el pan de vida, yo soy, es el gran yo soy, es nuestro hermoso gran yo soy. Yo diría que es tan delicioso escudriñar su palabra y ver cómo lo has explicado de bonito, cómo de una forma tan sencilla y tan pacífica dispersó la multitud que quería apedrear a la mujer adúltera. Pues sin pelear, sin gritar, sin levantar la voz, solamente escribiendo en la arena con una sola pregunta. Espantó a la multitud. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Con esa pregunta, pues no tuvo necesidad de decir absolutamente nada más. Y esas son las parábolas del Padre. Esas son la forma sencilla y deliciosa con que Él nos deleita en cada una de las parábolas, ¿no? Entonces, no, nada, Alfonsito, vamos muy bien. Esto, yo creo que usted se va a tomar unos dos martes más porque pues lo estás desglosando, lo estás disminuyendo, lo estás compartiendo con dos versiones de la Biblia y de verdad que me agrada muchísimo. Felicitaciones, Alfonsito. La verdad, yo pensé que iba a alcanzar a presentar el capítulo 8 en una sola presentación, pero no. O sea, tiene No, mucho contenido. Son 59 versículos. Creo que capítulo 8 es uno de los más grandes del Evangelio de Juan. Y yo tiene creo que mucha vamos a estar como revelación. el gato Michín con 3 vueltas más. Ok, dale, Jorge. Bueno, igual, Alfonsito, muchas gracias, de verdad, muy profundo. Sí, de que pudo haberlo hecho en menos tiempo, sí, pero no le hubieras puesto tu sello. Es que el sello ya viene mejorando, cada una de las charlas van, van mejorando muchísimo. Me quedo con algo, con este versículo en el que menciona.
Jesús, que el que esté libre, y recuerdo un chiste que había aquí en Costa Rica, no sé si en sus países también, decía que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra y, ¡fua! Y se veía en la imagen todo el mundo tirando las piedras. ¡Fra! Le llovían las piedras a la pobre. Eh, cómo el mundo ha empezado o ha seguido permitiéndose, dándose eh, licencias para pecar y perdonarse, ¿verdad? Para pecar y perdonarse. Y, y más bien los que tratamos de estar, eh, bien concentrados en poder seguir la palabra del Señor y haciendo el esfuerzo por, a pesar de todas estas presiones que recibimos del mundo, eh, seguir una línea recta que no nos permita desviarnos para poder seguir su camino. El pecado gana mucho campo, ¿verdad? En estos tiempos. Eh, yo le doy muchas gracias a Dios, de verdad, que el grupo nos permite estar pues reforzando semana a semana, el estar concentrados semana a semana, día a día, semana a semana, día a día con el devocional, el estar concentrados en vivir cristocéntricamente, y esto nos permite irnos alejando de todos esos pecados que hoy mencionabas y desglosabas uno a uno para estar alejados de. Te agradezco mucho, Alfonsito, de verdad, como a todos los que dan estas palabras, porque sí, se van convirtiendo como pastores, nuestros pastores, y obviamente nos ayudan a los que estamos pues en pañales en esto. Que Dios te bendiga mucho. Gracias. Sergio, te dejé una tareita ahí chiquita que con el tema de la menorá, que Pero, está asociado si lo quieres tocar. ahora sí tomo un minuto antes de que va Sergio, porque ese va a cerrar con broche de oro todo. Entonces, Dale, dale, pero Mario. no, pensando en esto y tomando nota, varias cositas. Uno, yo creo que el capítulo, de nuevo, quería mostrarnos, como tú dices, uno, la hipocresía del sistema religioso del momento, ¿no? Y el amor del Señor Jesús. Eh, yo creo que tiene que ver un poco con hace 2 semanas nosotros, por alguna razón, equiparamos o igualamos virginidad con santidad. Y yo le digo a la gente muchas veces, mira, si tú te sientes muy santo porque eres virgen, acuérdate que el diablo también era virgen, él nunca pecó sexualmente. El gran pecado del diablo fue orgullo, ¿no? Que le impedía reconocer sus propios errores, sus propios pecados. Y por eso lo que decía Gio también, y es clave, y lo que Jesús quiere mostrar ahí es eso. Es frente a Dios, todo pecado tiene la misma magnitud. Sea odio, sea orgullo, sea adulterio, sea fornicación, sea falta, como los pecados de Romanos 1, ¿no? Falta de amor, falta de misericordia. O sea que ninguno de nosotros puede. Y es por eso que el único que cumple toda la ley es Jesús. Y él va a la Ujú. cruz, muere y dice que, Pedro dice que él llevó, el que no era pecado se hizo por nosotros pecado. Él estaba recibiendo nuestros pecados en la cruz. O sea, él estaba, todos esos pecados, los míos. Y dice, por eso ya cuando Dios me mira, cuando coloco mi fe en Jesús, ya no me mira a mí, sino mira a su Hijo Jesús, la sangre de Jesús, del Cordero, ¿no? Ese sacrificio en mí. Porque realmente todos, o sea, yo puedo decir, yo soy bueno, soy virgen, ¿no? El diablo también era virgen. O sea, hay un pecado que es más grande que ese, que es el orgullo. Otra cosa clave, yo creo que es esto, era el mensaje. Me puse a pensar, ¿qué mensaje quería el Señor Jesús enseñar? Y yo creo que Él le dice a la mujer es esto, le dice, no necesitas cambiar tu comportamiento para recibir mi amor, pero ahora que has recibido mi amor, deja que mi amor te ayude a cambiar tu comportamiento. Ve y no pecas más. O sea, le dice, ¿dónde están los que te estaban acusando? Y no estaban. Ella dice, yo no te acuso. O sea, mira, yo sé quién tú eres, yo sé lo que has hecho, pero eso no impide que yo te dé mi amor. Pero ahora que has recibido mi amor, permite que mi amor entonces ahora sí cambie tu comportamiento. ¿Sí ven la diferencia? O sea, que yo no necesito cambiar mi comportamiento para recibir el amor de Dios. Pero Ujú. una vez que recibo el amor de Dios, ese amor de Dios me permite cambiar el comportamiento. Por eso siempre digo que Dios nos ama tal y como somos, pero nos ama tanto que no nos deja así. Empieza a transformarnos con el ejemplo de quien Jesús es.
Y ahí es donde viene pues el amor de Él, como dice Romanos 2, que es dice que es el favor de Dios, el amor de Dios, el que guía al arrepentimiento. Esa mujer experimenta tanto amor de Jesús que se va y ya no necesita, o sea, experimentó algo tan bueno que ya no necesita lo otro. Y creo que es lo que la Biblia nos ofrece para nosotros empezar a desear y experimentar menos toda clase de pecados. Y es el amor de Dios. O sea, de nuevo, es cuando uno está en luna de miel, o sea, el que en luna de miel enamorado, uno no, nadie mira para otro lado, ¿me entiendes? Es como, es eso, es la relación de amor con Jesús nos ayuda a no mirar para otro lado. Entonces, el sermón antes de que haya el broche de oro. Cierre de Bueno, broche de oro. o sea que el diablo tenía mal aliento. Parece, parece. Él tuvo Halitosis, muchísimos pecados, pero el halitosis. sexual no fue pecado de él, ¿no? Sería halitosis. Sí. Dale, Sergio. ¿Alguien más o dejamos a Sergio de último? ¿Alguien más antes de ir con Sergio? ¿Alguien más? Rafa, ¿no vas a hablar? Hace rato que no te escuchamos, Rafa. ¿No? ¿Está muy fuerte el tema o qué? Bueno, Carlito Madero, ¿no? No, John, Luisito, no, muchas gracias, pero está bien interesante. Aprendo más cuando callo. John Hyber. Mi micrófono, ahora sí. Em, Hay algo que me gustó mucho de lo que se habló y me queda algo importante, es en el tema de María Magdalena. Mire que ella pues sí era una pecadora, pero cuando Jesús actuó como actuó, o sea, ella vio a un hombre, seguramente mientras ella fornicaba se reunía con, no sé, con cualquier cantidad de malandros, decimos los colombianos. Pero luego ella, al ver un hombre real como Jesús, una persona con la rectitud que tenía Jesús y que en algún momento ella sintió quizás hasta vergüenza ante quien la llevaban. Mire que ella, con la acción que toma Jesús, luego ella se va volviendo, y uno lo mira en la Biblia, que ella se volvió una seguidora de Jesús y fue alguien que realmente se restableció. Entonces me parece que me quedo mucho con eso y con el pasaje de María Magdalena de que pues ella pudo, todos podemos hacer un cambio en nuestras vidas para poder caminar con como Jesús nos indica. Entonces me parece muy bonita tu presentación y la verdad que lo lleva a uno a cuestionarse todas sus acciones y saber que tiene un camino siempre de mejorar cada día. John Hyber, tienes razón en el tema de María Magdalena, pero simplemente quiero hacer la aclaración porque lo investigué, que María Magdalena no existe evidencia para asociarla con que sea la mujer adúltera. Digamos que hay una afinidad en cuanto al pecado, pero no necesariamente significa que la mujer adúltera de este pasaje sea María Magdalena. De hecho, quería contarles que como esta traducción se hizo del griego mucho tiempo después, cuando ven ustedes la Biblia que tiene un paréntesis que arranca en el versículo 7:53 y termina en el versículo 8:11, ese paréntesis significa que esa parte fue colocada posteriormente y que fue discutida de si formaba o no formaba parte de la enseñanza. O sea, esta parte fue colocada posteriormente. Fue colocada tanto así que decían, no, no, esto no forma parte de la Biblia, porque originalmente no estaba el pasaje, pero después con el análisis se hizo. Y lo que quiero rescatar en este momento es que María, no hay una evidencia bíblica que nos diga, ni histórica tampoco, porque esa investigación me di la tarea de hacerla, de que, que la mujer adúltera sea la misma María Magdalena. Ahora sí, Sergio. Doctor Héctor, perdón, Sergio. Doctor Héctor Lemos, ¿ibas a decir algo? No lo voy a decir, no lo voy a decir, pero quiero participar. Dale. En verdad que nuevamente veo el carácter investigativo suyo como miembro, si no se desempeñó como periodista con Caracol, sí, como funcionario Caracol, veo, veo ese papel investigativo.
Hoy volví hasta a recordar español, el pretérito pluscuamperfecto. Hijo de puerca. Me remití allá, ¿cómo se esa vaina? ¿Cómo se come? ¿Cómo se mastica? ¿Ah? Vi otras aparte donde, Alfonsito, en verdad, felicitaciones por ese ámbito investigativo que tuvo. Con razón que no me contestaba el teléfono cuando lo llamaba. Estaba metido en los libros, estaba ya en biblioteca. Pero en verdad lo felicito por esa presentación, excelente presentación. Y ayer lo llamé para preguntarle qué es lo que tenía que, cuál es la presentación de hoy, y me dijo, capítulo 8. Yo inmediatamente me puse a investigar, pero no, lo mío fue, caramba, rudimentario con respecto al documento científico que presentó en la noche de hoy. Muchas gracias, felicitaciones, Alfonsito, y gracias a todos. Ahora sí. Entonces vamos con Sergio y nos prepara la oración de despedida, Jaime, pero vamos primero con Sergio. Hola, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Un gusto saludarlo. Alfonsito, excelente. Gracias, realmente gracias por la exposición. Como decía el doctor Lemus, eh, esa expresión no entendí mucho. Hija la puerca, ¿puede ser? No sé cómo le explicó el doctor Lemus. No entendí mucho, pero sé que es una expresión de asombro, digamos, ¿no? Así que bueno, también me ha asombrado, ¿no? Todo eso y es como decía el doctor Lemus, gracias Alfonsito, realmente nos inspira cada día buscar e investigar más, ¿no? Y no quedarnos simplemente con una simple lectura. Bueno, varias cositas simplemente, gracias por este espacio de permitirme. Siempre digo que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento y efectivamente cuando hago eco de lo que dijo el pastor Fernando, que cuando Jesucristo con su dedo escribe en la tierra, en el piso, está representando lo que sucedió allá en Éxodo, que tú bien lo dijiste. Y para mí realmente le está escribiendo a esos muchachos que estaban ahí las leyes que ellos no cumplen, ¿no? Y es interesante porque Jesucristo nos levanta la vara en todo. Si bien hoy ya no hay categorías de pecado, pero si vamos al Antiguo Testamento, cuando se debían llevar las ofrendas para cada uno de los pecados, sí habían categorías. Entonces Jesucristo dice, bueno, ya no hay más nada, ahora sí, el que roba una gallina es el mismo, o sea, es pecado y separa de Dios, lo mismo que el que adultera, el que fornica, y me gusta mucho porque Jesucristo toma aquello y lo pone acá y lo estandariza y nos sube el estándar a todos nosotros, ¿no? Nos pone como ejemplo a él, así que me gusta muchísimo eso. Respecto de la menorá, hay dos candelabros, uno la Hanukkah y otro la menorá. La Hanukkah es aquella que es de 9 brazos, ¿sí? Tiene 4 de cada lado y uno, y ese se utiliza solamente para una festividad, que es la última festividad del año calendario gregoriano que tenemos nosotros y que es la Hanukkah, es una festividad secundaria y generalmente va entre noviembre y diciembre, ¿no? Más cercano a la Navidad nuestra. Y se prenden esas velas en representación o en espera de la reconstrucción de la segunda reconstrucción del templo de Jerusalén. Y la de 7, perdón, la de 7 brazos, esa sí es la menorá sagrada, esa está dentro del templo, se prendía en el lugar santo, es decir, en el tabernáculo, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios, en el lugar santísimo, separado por ese velo que Manuel nos explicó tan bien. En el lugar anterior se llamaba lugar santo, y allí se presentaba la menorá y se mantenía prendida, representa la presencia de Dios. Hay varias interpretaciones, los 7 espíritus de Dios, hay varias interpretaciones, ¿no? Pero lo que querías explicarle, digamos, y creo que a eso te referías, Alfonsito, era el tema de que las 4 menorás gigantes que habían en el templo. Esas 4 menorás gigantes se cree que tenían alrededor de 20-23 metros de altura y se prendían y se veía desde todas las colinas cercanas a Jerusalén. Y por eso Jesucristo hace la referencia, digamos, yo soy la luz del mundo, ¿no? Haciendo referencia justamente a esa menorá. Ahora ya no es la menorá la que ilumina, ahora soy yo, dice Jesucristo, ¿no? Y en todo el Evangelio de Juan hay 2 referencias importantísimas. Una está en el capítulo 7 y otra está en el capítulo 8. Una del capítulo 7, que la expliqué muy bien las semanas pasadas, tiene que ver con que Él es el agua de vida, ¿sí? Y acá
Él es la luz del mundo, entonces es el que sacia la sed y el que ilumina el camino, ¿no? Básicamente, Él es la menorá que nos muestra el camino, ¿no? Y eso relaciona directamente con el Salmo, ¿sí? Él es lumbrera a nuestros caminos, ¿no? Para ver dónde pisamos, dónde caminamos o dónde le hacemos el Salmo 119. Así que bueno, esa es mi reflexión. Gracias, gracias querido Alfonsito, fantástico todo, ¿sí? La verdad que hay tanta riqueza que podríamos frenar en un versículo, como siempre digo, y no, Pues no, tenemos tanto, pero gracias, gracias, lo has resumido muy bien. Y sí, efectivamente no, es imposible hacerlo en un día todo esto, así que bueno, gracias. antes de darle el cambio a Jaime, recordé el tema del templo, y el templo fue el que construyó Herodes el Grande. Y Herodes el Grande construyó esto, lo terminó de construir hacia el año 20 antes de nuestro Señor Jesucristo, y fue un templo que se construyó no con el propósito, él no lo creyó, él no lo construyó porque fuera creyente o por cualquier razón, él quería simplemente congraciarse con los fariseos y los saduceos especialmente, los que tenían la relación política de alto nivel con los romanos eran los saduceos, y él quería complacerse con ellos, y ese fue el motivo de la construcción. Hoy en día, las personas que van a Tierra Santa y van al Muro de los Lamentos, el Muro de los Lamentos que está en la parte occidental de lo que fue el Gran Templo, cuando me acordé vamos a verlo porque está incluido en la próxima presentación, que sí le cabían las 180.000 personas. La enseñanza que tú nos trajiste hace 8 días de las 180.000 personas sí le cabían a ese templo. El templo fue destruido, pero se conserva todavía la parte este de ese Muro de los Lamentos. Así que adelante, Jaime. Una cosita nada más, Alfonsito, sí. La fiesta de las luminarias, de alguna manera, está expresado en el capítulo 10 de Juan, ¿no? Se me pasó nomás en el verso 22, es la fiesta de lo que él llama la fiesta de la dedicación, y se celebra, como yo le decía, en noviembre, diciembre, que ya estamos en el invierno de Israel, digamos, ¿no? Ok. Dale, Jaime. Bueno, ¿alguno de ustedes tiene alguna petición especial en su corazón para esta noche? Que diga, yo levanto la mano y quiero que por favor oren por esta necesidad que hay en mi familia. Dale, pastor. Cuéntame, pastor Fernando. Mira, hay una niña de la Fundación Venezolana, tiene 32 años, tiene un aneurisma en la pierna. Llevamos 15 días porque llegó sin pasaporte, sin EPS ni nada, pero gracias a Dios hoy nos dieron una tutela, te intercedimos una tutela y ya la llamaron del universitario y nos la reciben el próximo martes para que pueda ser internada. La situación de ella es bastante complicada, puede perder la pierna o perder la vida. Es madre de 2 niñas que son hermosísimas, Nicole ¿Cómo 10 se años. llama, pastor? ¿Cómo? ¿La señora cómo se llama? Yurielis Fernández. Entonces, eso nos ha tenido orando, clamándole a Dios. Hasta pensamos que teníamos que hacerle la operación pagando nosotros, pero la operación vale 100 millones de pesos. Pero bendito sea el Señor porque nos dio la tutela y ya hoy fuimos al hospital y nos dieron ya orden de que el próximo martes la opere. Si llega a tener una dificultad en estos días de dolor, inmediatamente corremos a cuidados intensivos y la tienen que operar. Entonces, Yuriel y Fernández, estamos confiando en Dios porque queremos que el Señor nos la restaure y pueda seguir adelante con su vida. Y es maestra de nuestra fundación. Perfecto, pastor. Y Rafael Tello. Jorgito, Rafael Tello. Y Jorge Mora también. Rafa, Bueno, son tantas cosas. Buenas noches para pedir en oración, pues especialmente por que Dios nos dé fortaleza en el corazón, porque pues hoy hay muchas personas que no están, pero bueno, de las que estamos, que vamos a seguir dando la batalla y orando por ellos, especialmente por Mónica Anchique, que el próximo martes regresa a ser valorada. Ella en este momento tienen que hacerle una reconstrucción de el sistema biliar. E incluso gracias, Pastor Gio, nuevamente por el contacto en la clínica de Occidente. Pues digamos que en este momento van a evaluarla el miércoles
para hacerle su cirugía. Entonces, que Dios haga un milagro y se glorifique en ese centro de salud. Mónica, Vale. Mónica Anchique, sí. Jorge Mora. Jorge. Bueno, gracias, pero gracias, Jaimito, por abrir el espacio para poder orar por alguien. Si yo les pido, por favor, que oremos por mi tía Hilda. Ella es Hilda, Hilda, con G. Hilda. Hilda con G. ¿Y el Ujú. apellido? Castillo, Castillo. sí. Ella es la hermana de mi madre, ella fue la que nos sobrevivió a mis tíos. Tiene 80 años y en este momento pues ha sido como la mamá de nosotros, después de ya 14 años de que mamá murió y ha empezado a padecer desde el año pasado demencia senil y pues cada día que pasa es menos tía Hilda y es más una niña, ¿verdad? Se va devolviendo y entonces le pedimos al Señor que le dé, que le dé calidad de vida y que tenga misericordia de ella, porque ha sido una mujer súper entregada, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a ver cómo pierden calidad de vida, por Dios, no explica uno los designios del Señor ni el propósito a veces, pero se los pongo en oración también. Con gusto. Entonces, ¿qué tal si salimos de la zona cómoda y hacemos lo que hizo Gedeón? Nos arrodillamos. ¿Les parece? Los que quieran, ¿no? Ujú. Oh, Padre hermoso, el gran yo soy, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Anciano de Días, ese papá amoroso, bondadoso, gentil y generoso que nos cuida día a día, Señor. Hoy venimos aquí a buscarte, a aprender de lo que Juan tomó nota, de lo que le enseñaste a Juan para que nos enseñara a nosotros, Señor. Esa parábola de la mujer adúltera, Señor. Ese pasaje hermoso de yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Padre bonito, gracias por cada palabra expuesta por Alfonsito, Señor, por darle sabiduría, entendimiento y buen juicio, Señor, para que nos transmitiera de una manera coloquial, bonita, agradable, hasta por el gato Michín que nos hizo reír, Señor. Gracias. Hoy venimos de rodillas a suplicarte por tres hermosas mujeres, tres bellas mujeres, Yurielis Hernández, Mónica Anchique y Gilda Castillo. Tres preciosas mujeres que tú conoces muy bien. ¿Cuál es su necesidad? Tú conoces cuál es esa petición que hay en el corazón de cada una de ellas y de sus familias, Señor. Tú eres Jehová Rafa, tú eres el mejor médico, tú eres ese amigo bueno que nunca falla. A ti venimos a clamar por ellas, Señor, al unísono, para que tú las bendigas, las guíes, las orientes, las ilumines y les devuelvas la salud y la lucidez, Señor. Bendigas a sus médicos, a las enfermeras que están cuidando de ellas, Señor, y a sus familias, para que les dé fuerza, para que les dé sabiduría, entendimiento y buen juicio para soportar cualquier pequeña dificultad, Señor. No es fácil. Tú dijiste que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que no nos preocupáramos, porque tú has vencido al mundo. Padre bonito, tú eres nuestra esperanza. Se vislumbra esperanza en nuestro camino. Debemos ser prisioneros de la esperanza. Tú eres nuestra guía, nuestro norte, nuestro Señor, ese amigo que nunca falla. Y esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado con acción de gracias. Amén y amén. Amén. Amén.